El maíz es el cultivo más representativo de México por su importancia económica, social y cultural. Según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en el estado de Yucatán son 100.677 personas que trabajan en el sector primario, lo que representa el 9.3% de las personas ocupadas en la entidad. El 60.7% de este sector se trabaja en el subsector agrícola, donde uno de los productos agrícolas que más destaca es el maíz blanco, con una producción de 124.858 toneladas en el año 2020. De forma general, en el país hay un consumo promedio per cápita al año de 196.4 kilogramos de maíz blanco, especialmente en tortillas, que representa 20.9% del gasto total en alimentos, bebidas y tabaco, realizado por las familias mexicanas. Y bueno, yo creo que más de uno ha comido un rico panucho, salbute, tamal, pollo o taco. Al final, para consumir alguno de estos deliciosos alimentos tiene que haber una materia prima. La principal es la masa, que se hace del maíz nixtamalizado. ¿Pero qué es la nixtamalización? El proceso de nixtamalización consiste básicamente en una operación de cocción alcalina, remojo y lavado del grano cocido. Este proceso se hace para suavizar la cáscara y el grano, lo que hace al maíz un alimento más fácil de digerir. Este proceso ancestral para preparar la masa y tortilla es tan antiguo como la domesticación del maíz y genera cantidades significativas de agua residual altamente contaminante, conocido como nejayote, palabra derivada del náhuatl, que significa caldo de cenizas de cal. Sin embargo, ¿qué es lo que se hace con este residuo llamado nejayote? Bueno, si nosotros realizamos una investigación bibliográfica de qué es lo que pasa con este residuo, podremos ver que comúnmente este es vertido en drenajes municipales, sumideros, cuerpos de agua o en el mismo suelo. ¿Y cuál podría ser el problema que se genere con esto? Antes de pensar en los problemas, entendamos un poco más la composición del nejayote. Esta agua residual del proceso de nixtamalización es de color amarillo y pH mayor o igual a 10. Los sólidos sedimentables del nejayote son el endospermo y el pericarpio que se desprenden del grano de maíz durante la nixtamalización. Por lo tanto, en términos de composición, el nejayote es rico en materia orgánica y está asociado con valores altos de la demanda química de oxígeno. Esto es decir, de 25.000 a 28.000 miligramos de oxígeno por litro. Por lo tanto, en primera instancia, el vertido de esta agua residual sin tratamientos previos excede el parámetro de DQO según lo establece la NOM 001 de la Semarnat 2021, independientemente de donde se esté vertiendo. Y de acuerdo con otros estudios realizados por diversos autores, también se determinó que esta agua residual excede parámetros como sólidos suspendidos totales o sólidos sedimentables. Ahora entendemos que la mala gestión de este efluente puede tener consecuencias ambientales, pero ¿tendrá algún problema social? Por medio de un diario local independiente en Yucatán Ahora, podemos tener una primera idea de un problema asociado a la mala gestión del residuo. En esta noticia se destaca cómo vecinos de fraccionamientos y colonias del norte de Mérida expusieron su disgusto por un fuerte olor a nixtamal o maíz fermentado. Sin embargo, decidimos profundizar más de la situación. Para ello decidimos delimitar nuestra comunidad a las comisarías y subcomisiones de Mérida, así como el municipio de Progreso, para empezar a realizar entrevistas. Hasta el momento hemos logrado realizar 25 entrevistas con tortilleros, molineros y o nixtamaleros, distribuidos en diferentes zonas. Estas entrevistas se realizaron con base a varios análisis y estudios previos que realizamos para generar posibles alternativas de acuerdo con las necesidades que ya habíamos identificado desde un inicio. De hecho, se realizó un estudio de viabilidad de nuestras propuestas, pero antes de entender cada una de ellas, definamos un poco el perfil de las personas con las que tuvimos acercamiento, a partir de la estructura de nuestras entrevistas. De las entrevistas se destacan los siguientes puntos. Perfil del molinero tortillero nixtamalero, relacionado a su edad, género, ubicación geográfica. Aceptación del proyecto, interés por hacer algo para utilizar el agua amarilla, para producir gas o fertilizante para plantas. Percepción del estado del agua potable, para determinar si el agua que consumen y usan es limpia. Esto con el fin de encontrar alguna correlación con lo relacionado a la noticia que vimos anteriormente. Mediante un análisis multivariado de variables sociales, obtuvimos una primera conclusión de acuerdo con las variables de género y aceptación del proyecto de transformación del nejayote, donde no encontramos ninguna correlación entre el género y la aceptación del proyecto. Esto quiere decir que tanto hombres como mujeres, sin importar su sexo, suelen aceptar el proyecto, es decir, se concluye que tanto hombres como mujeres ven la transformación del nejayote como una alternativa positiva.
Otro resultado que se obtuvo fue a partir de las variables de edad y aceptación del proyecto, donde encontramos que existía una correlación positiva entre la edad y la aceptación del proyecto. De esto se concluye, con base al análisis realizado, que a mayor edad, mayor será la probabilidad de aceptar fácilmente el proyecto de la transformación en Nezahualcóyotl. Esto significa que se debe realizar una campaña de promoción del proyecto con los molineros jóvenes. Por último, realizamos una última relación con las variables de ubicación geográfica y la percepción del estado del agua potable. Y de acuerdo con el análisis multivariado de las variables, se concluyó que mientras más se acerque a alguien al norte poniente de la zona de estudio, se encontrará con más personas que piensen que el agua potable que consumen no es limpia. De hecho, en una entrevista se habla sobre un punto muy importante que busca abordar el proyecto desde el aspecto social de sostenibilidad. Veamos. Pues evita problemas con los vecinos. Correcto. Por eso ya no te permite, botar agua de salubridad, que sean coches, donde hay vecindario, ¿me entendiste? Porque es peligroso. Por la fetidez. Curiosamente, estas son las zonas donde en años pasados los vecinos se quejaron de un olor muy fuerte a nixtamal y de agua con olor a feto. Conforme a la información recabada y tras profundizar en la aceptación del proyecto, se presentan 4 opciones de solución, cuya validación de aceptación fue confirmada por los tortilleros, molineros y nixtamaleros encuestados. Las 4 propuestas de solución fueron las siguientes. Almacenar el nezahualcóyotl en contenedores sellados y que solo se recolecte cada cierto tiempo. Capacitar al personal de molino en prácticas de reducción de residuos y fomentar la conciencia ambiental en la comunidad local. Descargar el nezahualcóyotl en una instalación de tratamientos de aguas residuales municipales, confiando en que se manejará adecuadamente. Por último, almacenar, dejar que se recolecte, permitir que se transforme en metano o biofertilizante y además recibir este producto transformado para posteriormente venderlo o usarlo personalmente. La respuesta más aceptada fue la última opción. Entonces, partiendo de esta aceptación, se presenta el análisis de la rentabilidad y viabilidad del proyecto, mencionado previamente, a través de la comparación de las alternativas propuestas para tratar de dar una disposición final al nezahualcóyotl. Para este análisis, se utilizó la herramienta de análisis costo-beneficio para la implementación de medidas de adaptación frente al cambio climático y o de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, de GIS, Sociedad Alemana de Cooperación Internacional, con una tasa de descuento del 11%, que es la tasa de interés interbancaria de equilibrio actual del Banco de México. Los resultados se resumen en la siguiente tabla. Al realizar las encuestas nos pudimos dar cuenta de que la gran mayoría de molineros en Mérida se ven obligados a usar la opción de tener un sumidero donde almacenan el nezahualcóyotl para posteriormente ser recolectado. Aquí algunas pruebas de lo que se menciona. ¿Pero qué hacía con el agua? Se escurre. El agua se escurre. Ok, Porque correcto. es muy caro la botada de agua. La botada de agua te cuesta 5,000 por la botada de agua. Sea poco, sea mucho. La pipa completa te lleva. ¿Qué hace con el agua amarilla que le sobra cuando hace la nixtamalización? Pues se va el agua María, después de que se transforma en nixtamal y se lava. O sea, toda esa agua donde se procesa la nixtamalización se desecha y se va al sumidero, porque luego pues se contratan pipas de aguas negras para que los vengan a recoger. Pues realmente solo como van a las cosas, se contrata servicio de desasolve. Se paga un servicio de pipa, desasolvan y ellos lo llevan a un lugar especial para deshacerse del agua. Dicha opción es muy parecida, por no decir igual, a la primera alternativa de propuesta, donde la rentabilidad económica y social de la alternativa de recolección es muy mala, genera pérdidas sociales y económicas sin importar la tasa de descuento. En promedio se pierden 91.124 pesos como beneficio neto social. Además, como señala el ICB, índice de costo-beneficio, por cada peso invertido se pierden 0.84 pesos. Solo el 0.01% de los casos donde se aplica este proyecto resulta rentable. Es decir, un caso rentable entre 10.000 casos en total. La tasa interna de retorno, TIR, es negativa. Prácticamente nunca habrá beneficios netos. Es por todo esto que se concluye que la inacción es lo mejor que se puede hacer con respecto a esta alternativa, donde no hay beneficios económicos ni sociales. En la segunda opción, la rentabilidad de la alternativa de la capacitación sí es buena. Se generan 4.807 pesos de beneficio neto social y 4.863 pesos de beneficio neto privado. Sin embargo,
Las externalidades cuestan 56.55 pesos. Cabe mencionar que por cada peso invertido se generan 4.59 pesos de beneficio neto social. Esta alternativa es rentable en 100 de cada 100 casos realizados, por lo que su riesgo de fracaso es prácticamente nulo, debido a que no tiene costos significativos. Incluso tiene una TIR muy alta, que expone su gran rentabilidad. Lamentablemente, a esta alternativa se le debe agregar una regulación o impuesto por el problema de la contaminación de agua que genera. Esta alternativa genera muchos beneficios desde la perspectiva privada, pero desde la perspectiva social genera problemas relacionados a la contaminación del agua, que parece insignificante, pero que a largo plazo podría generar conflictos muy graves entre los habitantes de Mérida. Pero eso se le debe agregar a un impuesto pico-ubiano o regulación para disminuir la contaminación hasta donde sea técnicamente posible. La tercera opción. La rentabilidad económica y social de la alternativa de descarga es muy mala, genera pérdidas sociales y económicas sin importar la tasa de descuento. En promedio se pierden 995.651 pesos como beneficio neto social. Además, como señala el ICB, por cada peso invertido se pierden 0.99 pesos. La probabilidad de que esta alternativa tenga éxito es del 0%. En ningún caso será rentable y su tasa de interno de retorno es negativa. Nunca tendrá beneficios netos económicos ni sociales. Es por todo esto que se concluye que la inacción es lo mejor que se puede hacer con respecto a esta alternativa. Pero analicemos la opción que fue la más aceptada por nixtamaleros, tortilleros y molineros. La cuarta. La rentabilidad de la alternativa de transformación en Nejayote es la más alta de todas. Se genera 327.927 pesos de beneficio neto social y 327.927 pesos de beneficio neto privado, además de que no existen externalidades ambientales negativas. Cabe mencionar que por cada peso invertido se generan 2.0 pesos de beneficio neto social, lo que lo hace muy rentable. Esta alternativa es rentable en 100 de cada 100 casos realizados, por lo que su riesgo de fracaso es prácticamente nulo, debido a sus grandes cantidades de ahorro de gas LP. Incluso tiene una TIR muy alta, de 1130.6%, que muestra su rentabilidad exponencial. Esta alternativa cuenta con beneficios económicos y sociales, y demuestra ser sostenible con el medio ambiente y con las comunidades en las que se desarrollaría. Al ser un proyecto muy rentable y viable, desde las perspectivas privada y social se concluye que la mejor para esta alternativa sería realizar una asociación público-privada, donde cada parte interesada reciba grandes beneficios y se procure el cuidado del medio ambiente. La asociación público-privada es un tipo de proyecto que es rentable para el privado, pero también le conviene al gobierno apoyarlo. Por otra parte, realizando las entrevistas, descubrimos un aspecto muy importante que fundamenta la sostenibilidad ambiental del proyecto, que va más allá de la reducción de contaminación, y que realizando entrevistas pudimos observar con muchos molineros y tortilleros, ya que no se les permitía producir nixtamal debido a que casi ningún molinero podía cumplir con una regulación sanitaria muy estricta. Esto claramente abre una oportunidad muy importante para la implementación del proyecto. Considerando todos los análisis realizados, se espera que la implementación de Nejamex reduzca los costos de gas para calentar de los molineros, se reduzca la contaminación del agua y los nixtamaleros dejen de tener problemas con los vecinos de su colonia por el mal olor del nejayote. De esta forma, logramos que los molineros sean partícipes del desarrollo sostenible de Yucatán. Además, se espera que la cantidad de molineros hombres y molineras mujeres participen en el proyecto de manera equitativa y se aproxima a la paridad de género. Finalmente, no se busca alterar las costumbres y las prácticas comunes que se realizan en la comunidad, sino que a partir de sus propias necesidades se busca mejorarlas y hacerlas más sostenibles.